Bueno, seguimos. El modo en que se interpretan las situaciones está determinado por los esquemas y sus 4 componentes. ¿Qué son los esquemas? Este es un concepto muy de la teoría cognitiva, ¿no? Son estructuras que incluyen creencias acerca de sí mismos, de los demás y el mundo que los rodea a partir de experiencias infantiles, a través de la interacción con el medio. El tratamiento de los desórdenes psicológicos incluye la modificación de estas estructuras de atribución de significado mediante desactivación de los esquemas disfuncionales y la activación de modos constructivos más racionales. Les doy un ejemplo de esquemas, de un esquema, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve un paciente con TOC, ¿no? Era un chico adolescente. ¿Cuál era la creencia que él tenía desde que era muy chiquitito hasta el momento? Él sufrió mucho bullying en la escuela, empecemos por ahí. Él era un chico morochito, entonces solían cargarlo y decirle negro. Además tenía un problema, una cuestión física bastante notable, entonces también lo cargaban con esta cuestión. Pero lo que más le quedaba de la situación era el negro, ¿sí? El negro como un insulto, el negro asociado a otras palabras más feas. Y él como que creció creyendo que ser negro era algo que estaba mal, ¿sí? Como que él era inferior por ser negro, que los negros eran malos, que los negros no servían. De hecho, su papá lo abandonó cuando era muy pequeño, lo que a él también le reforzaba la hipótesis de que el papá lo había abandonado por su color de piel, porque el papá de él no era de ese color, digamos. Su madre era más morena, el padre era como tez blanca, entonces él creía que su papá lo había abandonado por ser negro. Todo esto por lo que él fue creyendo, ¿no?, acerca de sí mismo en todos esos años infantiles. ¿Cómo empezó este TOC de él? Que ya me estoy adelantando porque eso ya no sería el esquema es la creencia, pero empezó a lavarse las manos porque él quería quitarse el color negro del cuerpo. Entonces empezó por las manos y realmente lo lograba. Él tenía hasta acá blanca la mano. De tanto que se fregaba las manos, se le resecaban obviamente, entonces realmente en las manos lograba tener un color más claro. Lo mismo con su cara, se la lavaba muchísimo para que el color se le esclarezca por el resecamiento justamente. Bien, seguimos cuáles son los componentes del esquema. Tenemos comportamientos. Uno es el comportamiento, es cómo nos comportamos frente a esta estructura, es lo que les contaba recién, justamente ante esta creencia. Él empezó con estos comportamientos de lavados compulsivos. Las emociones, cómo nos sentimos frente a estas creencias. Él se sentía muy mal, muy angustiado. Yo creo que él empezó con una depresión infantil que no se pudo ver en ese momento. Y luego, bueno, derivó en esta cuestión de la ansiedad, ¿no? Del futuro, de, bueno, tal vez la gente se va a seguir riendo de mí si soy negro, me van a decir cosas, entonces si yo cambio esto, no se ría o no me diga nada. Respuestas del cuerpo, cómo se pone nuestro cuerpo ante la situación. Y dimensión cognitiva, lo que pensamos. Lo que pensamos se divide en 3 cuestiones, ¿sí? Las creencias nucleares, las creencias intermedias y los pensamientos automáticos. Las creencias nucleares, que son las representaciones que tenemos de nosotros mismos, que son muy profundas y que las creemos como verdades absolutas, ¿sí? No hay nadie que nos pueda decir lo contrario. Si yo estoy deprimido, lo que creo es que soy un tonto, que soy un inútil, que no sirvo para nada. Si yo soy negativista desafiante, creo que todos son una mierda, que todos hacen las cosas para molestarme, que todos me quieren ver mal, ¿sí? Todo lo negativo está puesto en el exterior. Las creencias intermedias tienen que ver con lo que pensamos en relación a lo que nos condiciona desde el afuera, ¿no? Por ejemplo, bueno, son de 3 tipos estas creencias intermedias. Por un lado, presunciones o enunciados del tipo, por ejemplo, bueno, si notan que estoy nervioso, se van a burlar. Si puedo controlar mi ansiedad, si puedo controlar mi ansiedad, voy a ser aceptado. Es como que pensamos cosas para que el resto de alguna forma
nos acepte o nos quiera, ¿sí? Las creencias nucleares tenían que ver con nuestros propios sentimientos de cómo nos sentimos nosotros. Las intermedias tienen que ver de cómo vamos a ser vistos por los otros. La segunda son las reglas o expectativas. Tengo que ser el mejor, por ejemplo, en lo que hago. Siempre debo ser aceptado socialmente. Son pensamientos que tienen por ahí los chicos o los adolescentes. Y la tercera es actitudes. Por ejemplo, ser torpe es algo terrible. O sea, tiene que ver con cosas que tenemos que tratar de no hacer, porque si las hacemos, también podemos generar un rechazo en el otro, ¿sí? Y por último tenemos los pensamientos automáticos. Esos son más situacionales y tienen que ver con situaciones puntuales. Es como que en un momento uno, ante una situación, es como que se le viene un pensamiento que dura a veces un segundo, muchas veces pasa inadvertido, no nos damos cuenta que lo tuvimos, pero ya ayudan a que uno se ponga, por ejemplo, más nervioso, ¿no? Si estamos enfrente a todo el salón y de golpe empezamos como medio a tartamudear y automáticamente el pensamiento que se nos viene es: se me van a burlar, se van a empezar a reír. Ese pensamiento que duró un segundo en nuestra mente va a hacer que justamente nos trabemos más y empecemos a tartamudear más, o que nos bloqueemos y no nos acordemos nada de lo que estamos por decir. Así que bueno, esos serían los 3 componentes de la dimensión cognitiva que está dentro de los esquemas. ¿Cuáles son? Las creencias nucleares, las creencias intermedias y los pensamientos automáticos. Creo que fui clara. Si no se entendió algo me preguntan, y vuelvo a decir, en el archivo en Word, en el otro archivo en PDF que van a encontrar con información más extensa, está todo lo que estoy explicando acá. Salvo algunos ejemplos, que por ahí hay algunos ejemplos que son de mi propia práctica, no los puse, así que eso si quieren lo pueden ir anotando como para acordarse, pero bueno, miren después ese archivo y van a encontrar. Ejemplo de un esquema y sus componentes. Acá tenemos un esquema que en realidad yo no lo redacté bien, porque en realidad el esquema, como dijimos, son las creencias que uno tiene y que vienen de la infancia, ¿no? En este caso el esquema del niño era que él se consideraba muy tímido, se consideraba que le costaba mucho hablar frente a otras personas, le daba mucha vergüenza, y yo acá ya escribí en el esquema toda la situación, que fue lo que pasó, digamos. Dice, se animó a actuar porque como era muy tímido, es como que él intentó hacer un desafío propio, que era actuar en una obra de teatro. En la mitad de la obra de teatro se olvidó la letra. Comenzó a ponerse nervioso, todos empezaron a murmurar y sintió que se estaban burlando de él y no pudo seguir, ¿sí? Pero vuelvo a decir, eso es como que yo escribí la situación posterior, pero su esquema en realidad es esa creencia de que él era muy tímido, de que él no podía hablar adelante de la gente, que bueno, tenía sus miedos propios por esta situación. La situación posterior fue que intentó hacer un experimento solo. Por ahí cuando veamos esto de los ejercicios o los experimentos en terapia cognitiva, vamos a ver que son como muy graduales, ¿no? A un chico que es tímido, por ejemplo, y que no se anima a hablar delante de la gente, no les vamos a aconsejar nunca ir a hacer una obra de teatro de una, ¿sí? Podemos aconsejarle hablar delante de pequeños grupitos, luego delante de toda la clase, por ahí pedirle a la señora para dar una exposición, ir de acuerdo al caso graduando hasta llegar a lo máximo que podría llegar a ser ese niño, ¿sí? Tampoco tenemos que pedirle que rinda al 100%, porque cada niño o adolescente es diferente, entonces tal vez uno lo máximo que puede hacer es actuar en una obra de teatro y el otro lo máximo que puede hacer es hablar delante de toda la clase, y las dos posturas están bien, ¿sí? No es que tenemos que igualar a todos los chicos y que todos puedan hacer las mismas cosas. Dentro de las dificultades de cada uno vemos cuál sería el máximo objetivo al que podemos llegar. Bien, ¿cuál fue el comportamiento entonces de este niño? Esa situación reafirmó lo que él ya creía, que no podía hablar delante de mucha gente. Desde ese momento no se animó más a hablar en público, ni siquiera frente a los compañeros del aula. Él había pasado muy poquitas veces a dar lecciones porque se ponía muy nervioso, pero había podido hablar a veces
trabándose un poco, pero había podido. Después de esta situación de la obra de teatro no pudo hacerlo más. ¿Qué emoción sentía? Miedo, que luego se transformó en ansiedad. Al principio eran miedos tranqui, si se quiere, no este miedo de equivocarse, bueno, pero no le generaba una cuestión física tan grande. Luego empezó a sentir esto, ¿no? Mareos, ansiedad, dolor de panza, es como que cuando se acercaba una prueba y la maestra decía que iba a hacer una exposición oral, él ya empezaba a sentirse muy mal físicamente. A tal punto que no llegaba a dar los orales, la maestra tenía que tomarle solo a él porque no podía estar frente a los otros chicos. Respuesta del cuerpo: cuando debía pasar al frente de la clase se ponía muy colorado, le temblaban las manos, tartamudeaba. Y lo que él pensaba, tenemos la creencia nuclear, que era no puedo hablar delante de la gente. Él sentía su propio impedimento, de que era un tonto, de que era un inútil, de que cómo no iba a poder hacer algo que veía que por ahí el resto de los chicos sí podían hacerlo normalmente. La creencia intermedia era: si hablo delante de mucha gente me voy a volver a poner nervioso y se van a reír de mí. Y el pensamiento automático: notaron que estoy temblando, por ejemplo. Es como que él estaba ahí en el momento y ya empezaba a pensar lo que los otros estaban notando de sus propias conductas. Por ahí él empezaba a transpirar y ya pensaba que el resto se estaba dando cuenta de esta situación. Así que bueno, esto sería como un ejemplo como para que ustedes por ahí piensen en sus casos y vean cómo es un buen ejercicio para ustedes también pensar en algún caso que tengan y dividirlo en estas cuestiones como para tener más claridad acerca de lo que le está pasando a su paciente, por ejemplo, ¿no? Acabamos de ver a grandes rasgos qué es la terapia cognitiva conductual y ahora vamos a ver específicamente la terapia cognitiva con niños y adolescentes. Los objetivos de esta terapia. El objetivo principal consiste en modificar o mejorar las respuestas cognitivas, emocionales y conductuales desadaptativas del niño o el adolescente a su entorno, ¿sí? Las respuestas entonces que no están funcionando correctamente o que le están haciendo un daño o un sufrimiento al niño o adolescente, que puedan comenzar a interpretar las situaciones desde distintas ópticas que les sean más funcionales. Freiberg y McClure señalan que hay varios principios del trabajo con adultos que pueden aplicarse a niños y adolescentes, como ser, por ejemplo, el empirismo colaborativo, que es el vínculo terapéutico en el cual el terapeuta y el paciente trabajarán juntos como un equipo en busca de evidencias que le permitan someter a revisión aquellas creencias disfuncionales. El descubrimiento guiado, que es ayudado por el terapeuta, el paciente va descubriendo nuevos caminos o soluciones. La estructura de las sesiones, que en el caso del niño hay que flexibilizarlas un poco, y el establecimiento de objetivos. ¿Por qué se habla de estructura de las sesiones? Porque las sesiones de terapia cognitiva conductual generalmente están como estandarizadas. Uno tiene por sesión determinados objetivos, determinados ejercicios. A la siguiente sesión se ven por ahí si esos objetivos se cumplieron, si se pudieron hacer por ahí los experimentos o los ejercicios que había que hacer intersesión, o sea, de una sesión a la otra, y se sigue con otras cuestiones, ¿sí? Justamente por esto es que la terapia cognitiva generalmente tiene sesiones pautadas de 15 o 20 encuentros de acuerdo a la problemática. Hay algunas cuestiones o algunas problemáticas o trastornos que llevan mucho más tiempo, como las adicciones, los trastornos alimentarios, trastornos límite de la personalidad, ¿sí? Que tienen que ver más con la personalidad de la persona, o sea, como que son cuestiones un poco más complejas, o con modificar también sistemas familiares o entornos, que es mucho más complejo, entonces no se puede hacer en pocas sesiones. Pero hay cuestiones específicas como el TOC, como el trastorno negativista desafiante, como el TDAH, como los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, que son más o menos los que vamos a ir viendo en las próximas clases.
que sí en 15 o 20 sesiones se puede solucionar, ¿no? Si se quiere, se puede llegar a que la persona aprenda estrategias para afrontar esas situaciones. En el caso del niño o adolescente, esas sesiones no tienen que ser tan estructuradas y después vamos a ver en el caso a caso, porque hay veces que es necesario correrse un poco de lo que estamos haciendo para hacer alguna otra intervención de acuerdo a lo que el niño o el adolescente traiga, de acuerdo a lo que pase justo, tal vez hubo alguna cuestión que pasó esos días que es necesario hablarlas y que no podemos decirle, no, ahora vamos a hacer este ejercicio que teníamos que hacer hoy, ¿sí? O ahora vamos a seguir con la sesión que teníamos planificada la semana pasada. No, hay que flexibilizar un poquito las cuestiones. Así que bueno, eso sería en comparación con el adulto. La diferencia con el trabajo de adultos. Los niños y adolescentes no suelen acudir por su propia voluntad ni deciden cuándo continuar o dejar el tratamiento. Suelen presentar un grado de implicación menor en el proceso terapéutico, presentan limitaciones, capacidades, intereses y preferencias distintas a las de los adultos. Los niños presentan menores capacidades intelectuales y lingüísticas. Bueno, esto es una obviedad, ¿no? El niño no viene porque quiere, el adolescente no viene porque quiere. El niño, por ahí tenemos más chances de que se enganche más rápido porque lo podemos, al ser las sesiones un poco más lúdicas, al ser niños, ¿no? Les gusta más dibujar, les gusta jugar, que eso también lo vamos a ver, que no se convierta el objetivo de la terapia o que el niño quiera venir a terapia a jugar, ¿sí? Podemos utilizar algunos juegos para determinadas ocasiones, pero el niño tiene que entender cuáles son los objetivos por los que está viniendo. Y el adolescente es bastante más reacio. Al principio cuesta que el adolescente, si lo traen por voluntad de los padres y no de él, cuesta que se implique con el proceso. Generalmente la típica respuesta de ellos es: tienen que venir mis papás, no yo no estoy loco. O yo no tengo el problema, lo tienen ellos, y a veces tienen razón. Pero bueno, hay que generar una confianza, una empatía con ellos, y lograr que quieran involucrarse, lograr mostrarles que el beneficio es para ellos, que uno no está acá, sobre todo los adolescentes, para complacer a los padres, no está para cumplir el objetivo de los padres, sino por ahí llegar a un acuerdo entre los padres y el chico, o por ahí hay cosas que los padres quieren y que el chico no las necesita. Entonces, explicarles eso. Pero bueno, lo vamos a ver después a todas estas cuestiones. La terapia cognitiva conductual con niños y adolescentes cuenta con las siguientes características. Orientada a la resolución de problemas, implica trabajar con el paciente en la capacidad de identificar un problema, generar alternativas de solución y evaluar cada opción. La capacidad de resolver un problema de forma adaptativa. Centrada en el procesamiento cognitivo de la información, Kendall y Braswell afirman que el procesamiento puede ser disfuncional debido a la distorsión de la información en caso de los pacientes internalizadores o a las deficiencias en el procesamiento de la información en el caso de los pacientes externalizadores. Los primeros se caracterizan por los síntomas subjetivos, los segundos por comportamientos disruptivos. El tratamiento debe apuntar a superar las distorsiones para los internalizadores y superar las deficiencias para los externalizadores. ¿Qué les dije acá? No entendieron nada, seguro. Es como un trabalengua de palabras, pero ahora lo vamos a ver y van a ver que es más sencillo de lo que parece cuando uno lo lee y lo escucha así, ¿no? Muchas palabras raras. Está hablando entonces de pacientes internalizadores y pacientes externalizadores. Esas son como las dos grandes categorías en las que diferencia la terapia cognitiva conductual a sus pacientes, ¿sí? Es como un primer diagnóstico, si se quiere, ¿no? Una categoría general o dos categorías generales. Trastornos internalizadores. Se caracterizan por un procesamiento distorsionado de la información. Distorsión cognitiva se refiere a la creencia o actitud fundada en una lógica irracional o a un procesamiento sesgado de la información, o sea, recortado, el cual lleva a que se interpreten diversas situaciones bajo una misma óptica. En esta distorsión lo que aparece es una distorsión en cuanto a lo que uno cree de sí mismo o a lo que uno ve de sí mismo
o a lo que interpreta que los otros ven de sí mismo, como algo negativo, ¿sí? Dice, en este grupo predominan los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. La persona cree que todo lo que le pasa es culpa suya, ¿sí? Y ve todo lo que sucede a su alrededor como algo malo, negativo o algo eh, que lo va a perjudicar de alguna forma, pero él está implicado en ese problema también. Dice, generan dependencia con su entorno, el problema está puesto en uno mismo, soy un inútil, y si me sale mal lo que hago, nadie me quiere, no sirvo para nada, ¿qué van a pensar de mí? Se van a burlar, ¿sí? Es como que es una autocrítica constante a uno mismo. Obviamente estamos hablando de chicos con una autoestima muy baja. Emociones predominantes, el temor, la ansiedad, el desánimo, la irritabilidad, a veces el enojo que muchos chicos muestran. De ese tipo de pacientes tengo bastantes, de chicos que vienen, que los padres vienen a terapia a pedir consulta porque ven al chico muy malhumorado, siempre está de mal humor, siempre está... Y atrás de ese mal humor, muchas veces sucede que en realidad están tristes, que son muy tímidos, que tienen miedo, entonces, y no saben procesar bien las emociones, no saben diferenciarlas, ¿sí? No saben cómo se sienten, pero lo que transmiten al otro es cara de mal humor, ¿no? Cara de cucu, vamos a decir, ¿no? Entonces los padres piensan que es como que tienen un carácter de mierda, y en realidad lo que tienen es una gran tristeza y en algunos casos hasta una depresión de acuerdo a la situación que han vivido, ¿no? Los comportamientos predominantes de las personas con trastornos internalizadores son la evitación, conductas de reaseguro, es decir, buscar formas de sentirse bien o de sentirse a salvo, y es el aislamiento, que es lo máximo, ¿no? Es, bueno, ya no quiero salir de mi casa porque lo que está afuera es muy peligroso. En el caso de las conductas de reaseguro, por ejemplo, tuve un paciente donde, eh, bueno, es el mismo que les había comentado en el video anterior, del chico que tenía miedo de rendir. El chico que se había olvidado la prueba, que se había olvidado, no, que no sabía que tenía prueba y cuando fue a rendir se sintió mal, se descompuso porque no había estudiado. ¿Qué es lo que pasó ese día? Con toda la situación, llamaron a la mamá para que lo retire de la escuela. La mamá lo retiró de la escuela, entonces el nene sintió eso como una conducta o sea, se sintió tranquilo. Entonces, a la semana siguiente o al día siguiente, no recuerdo ya porque hace tanto que lo atendí, pero el niño tenía que volver a la escuela, habrá sido el día siguiente y no quería volver. Ah, sí, pues, no quería volver, le dolía la panza, le dolía la cabeza, o sea, ya no, por más que no había pruebas, él no quería ir a la escuela. Entonces después, la madre obviamente necesitaba que lo vaya a la escuela, entonces lo que se negoció con la madre, o sea, lo que él negoció con la madre, era que la madre lo acompañe a la escuela. Pero ¿qué pasaba? Él necesitaba que cada vez la madre se quede más tiempo con él para él sentirse tranquilo y sentir que no se iba a descomponer. Él sentía que si la madre se iba, él se iba a sentir mal y no iba a tener quien lo proteja, ¿no? O quien lo saque de la escuela, por lo menos de forma rápida, ¿no? Entonces la madre, en vez de irse, lo que hacía era quedarse cada vez más tiempo hasta que llegó un momento que donde la madre consulta porque ya no podía estar sentada toda la mañana en la escuela esperando que el nene salga para poder llevarlo a la casa de vuelta. Entonces esa era una conducta de reaseguro, que era desadaptativa, porque obviamente ni al nene le servía eso, ni a la mamá le servía eso. Así que sobre eso se trabajó para que el nene empiece a despegarse de la mamá. Bueno, trabajamos sobre las creencias que él tenía y finalmente se pudo llegar a buen puerto, ¿no? Volviendo para atrás, ahora vamos a ver trastornos externalizadores. Procesamiento de la información presentan un déficit cognitivo, fíjense que en el otro era distorsión, acá hay un déficit, hay una falta cognitiva, bueno, por la falta de un procesamiento cognitivo efectivo, observable. En este grupo predominan las problemáticas basadas en la agresividad y el comportamiento disruptivo, por ejemplo, trastorno posicionista desafiante, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno disocial o antisocial. ¿Por qué? Porque el problema está puesto en el otro, ¿sí?
El trastorno posicionista desafiante, bueno, como les dije, están todo el tiempo haciéndole la contra a las otras personas, desafiando a la autoridad. El trastorno por déficit de atención en general no son chicos disruptivos en el sentido de, de querer hacer la contra, sino que por ahí tienen impulsividad o tienen cuestiones que por ahí se las atribuyen a otras personas. Es como que no, me apuré porque la seño me dijo que iba a borrar el pizarrón, me apuré por esto. O sea, y se apuraron y cometieron errores, ¿entiende? Por ejemplo, un chico con déficit de atención y hiperactividad, por ahí puede pasar que en una prueba se salte ejercicios, ¿no? Haga uno y se salte el siguiente y haga el siguiente, entonces por ahí le va mal en la prueba, pero no porque no haya estudiado, sino porque en su distracción se apuró tanto que cometió errores. Y generalmente por ahí echan la culpa a que, o que la maestra ya, o sea, por ahí la maestra dijo que quedan 5 minutos, pero el chico lo toma como, bueno, me tengo que apurar más todavía, entonces cometen distracciones. Por eso también hay técnicas, tanto para el chico como para la escuela, para evitar estas cuestiones, ¿no? Pero es como que el problema está puesto en el otro, en que el otro lo apura, en que el otro no, o le borró el pizarrón, o no le explicó bien. Entonces también tenemos que trabajar sobre este déficit cognitivo, ¿no? Esta falta de cognición que tienen que hace que el otro por ahí sea el del problema y no ver que yo también tengo un problema. ¿Qué pasa con el entorno? Generan tensión a los adultos, docentes y pares. El problema está puesto en el otro. Bueno, ya lo dije, nadie me entiende, todos me odian, todos son malos, me lo hacen a propósito, me quieren perjudicar. Las emociones predominantes son irritabilidad, y en este caso sí, es mucho enojo, mucho mal humor, furia. Es como que esa es la emoción que generalmente predomina en ellos, y atrás de eso no puede haber alguna tristeza también encubierta, como dije en el anterior, pero generalmente es más una cuestión de oposición hacia los otros, es más una cuestión de mal humor propiamente dicho. Y comportamiento predominante, agresiones, desafío, desobediencia, impulsividad. Bien, tiene en cuenta el plano emocional. Perdón. Estábamos hablando de las características de la terapia cognitivo-conductual con niños y adolescentes, ¿sí? Entonces ahí lo que estaba explicando eran estos dos trastornos con los que se suelen diferenciar, las grandes dos categorías que suele diferenciar la terapia cognitiva conductual. Seguimos con otras características de la terapia. Tiene en cuenta el plano emocional, las emociones positivas o negativas inciden en nuestra cognición y conducta, la capacidad de regular las emociones es crítica para que el paciente pueda lograr un cambio significativo durante el tratamiento. Para esto también se utilizan ejercicios. ¿Qué significa esta capacidad? Que si el niño está muy triste, la capacidad es que pueda llegar a un punto medio donde pueda ver que hay situaciones que sí le van a generar tristeza, y hay otras que tal vez no es para que se ponga tan triste, y ver cómo trabajar con esto, ¿no? Con las que sí le generan una real tristeza, bueno, ¿qué puedo hacer ante estas situaciones? Y como que bajarle un cambio, por así decirlo, a las que en realidad no son para tanto. Hay que empezar a diferenciar esto. Otra característica, tiene en cuenta el plano social e interpersonal. Los problemas que enfrentan los pacientes son frecuentemente de carácter interpersonal, como por ejemplo adaptarse a la familia o al entorno, afrontar un cambio de escuela. Este aspecto da cuenta de cómo y con qué fines deben ser incluidos los familiares y otras personas en el tratamiento. Siempre que hay problemas en un chico, hay un entorno, ¿sí? Un entorno familiar, un entorno social, una escuela, y todos de alguna forma están involucrados en la situación o en el problema del chico, en mayor o menor medida. Yo siempre recomiendo a los terapeutas de niños y adolescentes que aunque los padres vengan a consultar por una cuestión particular, tal vez algo que esté pasando en la casa y que no tenga nada que ver con la escuela, que vayan a la escuela igualmente, por lo menos una vez, después de hacer la entrevista con los padres, obviamente avisar a los padres que uno va a ir a la escuela, y ver cómo anda el chico, ¿sí? Hablar con, si tienen un equipo técnico, hablar con el equipo, un equipo orientador, perdón, si tienen, si se puede hablar con la maestra, mucho mejor. Yo también hago observaciones, pero después les voy a contar un poquito de qué se trata eso.
porque eso es una cuestión más específica, pero hago observaciones en el aula. Pero cuando el problema por ahí tiene que ver con la escuela, eso. Y siempre es importante ese aspecto, lo vamos a ver en un rato, pero es necesario no quedarse solamente con la visión de los padres y del chico, sino por ahí hablar con otras personas autorizadas para hablar, ¿no? O sea, no chisme, no personas que no tengan que ver con la terapia, porque por ahí uno, cuando vive en ciudades chicas sobre todo, se entera de cosas que no corresponden, digamos, que no... Una cosa es la palabra autorizada de una maestra, otra cosa es la palabra de un vecino o de otras personas que pueden tener la mejor voluntad por ahí de comentarnos alguna situación, si saben, porque en pueblos chicos también a veces uno se entera con qué psicólogo viene algún neno o chico o adolescente. Pero ahí tenemos que tener en cuenta de no involucrarnos demasiado en esas cuestiones porque eso ya no está dentro del marco terapéutico, ¿sí? Pero ir a la escuela siempre es un dato muy positivo porque, o sea, obtenemos datos positivos porque algo vamos a obtener. Para bien, para mal, para neutro, pero obtenemos algo, ¿sí? Bien. Seguimos con las características. Emplea tratamientos estructurados y manualizados. Kendall hace énfasis en la importancia de la confección de manuales clínicamente amigables que puedan ser usados en la práctica de modo flexible y sensible. Los manuales definen objetivos, intervenciones, ritmo e intensidad en una secuencia lógica hacia las metas a alcanzar, que ya fueron probados en ciertas instancias y proveen marcos teóricos a los que se puede recurrir. Por ejemplo, yo les puse acá el Gato Valiente, que es un manual que vamos a ver en este curso. No lo tengo acá, espérenme un ratito que lo busco y se los muestro. Bueno, acá volví. Ustedes no me vieron, pero demoré un rato. Acá está el manual. En realidad consta de dos, ¿sí? El rojo es tratamiento cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad en niños. Y este es el manual para el terapeuta. Y este es el manual con actividades para los chicos, ¿sí? Es como un cuadernillo. Miren, tiene actividades. Y acá, como les decía, las sesiones están pautadas, ¿sí? Miren. Sesión 1, introducción, sesión 2, reconociendo emociones, sesión 3, cómo reacciona mi cuerpo, sesión 4, reunión de padres, sesión 5, relajémonos, sesión 6, o sea, ¿vieron? Están todos paso a paso. Con niños, este es para niños específicamente, ¿sí? No lo vamos a usar con adolescentes porque en realidad yo he usado algunas fichas, porque esa es otra. No es que yo fotocopio este libro, este cuadernillo, y se lo doy tal cual a los chicos. Vamos utilizando un cuadernito y ahí vamos pegando. Me estoy adelantando, les voy a contar después cuando veamos eso. Pero con el tema de la flexibilidad, no es que vamos a darle este cuadernillo, vamos a completar todo lo que dice este cuadernillo, ¿sí? Con tema de adolescentes, por ahí podemos usar algunas fichas que nos sirvan, porque es como más infantil. Hay adolescentes que les puede gustar más, también tenemos que ver la personalidad del adolescente. Hay adolescentes que son más infantiles y que les encanta este tipo de libros, y hay otros como que te miran como diciendo, no, esto yo no lo voy a hacer. También podemos crear actividades nosotros, podemos mirar las actividades porque lo que está acá sirve también para trabajar con adolescentes, o sea, la información. Por ahí algunas cosas son como muy infantiles, por eso nosotros mismos podríamos crear nuestras fichas con los mismos temas, pero sacándole por ahí algunos dibujitos o algunas cuestiones que son muy básicas para ellos. De hecho yo hago eso, sí, pero les voy a mostrar después. Y acá también, como les dije en este manual, le va explicando al terapeuta paso por paso cómo tiene que manejarse en cada sesión. Bien. Otra característica, también se debe hacer hincapié en la práctica y el desempeño. Las palabras no son suficientes, por eso se da especial valor a la inclusión de la acción y la experiencia en el trabajo con niños y a que la actividad sea multisensorial, o sea, usemos muchos sentidos, ¿sí? No usemos solamente uno, incluyendo el uso simultáneo de dos o más modalidades sensoriales para recibir o expresar la información. Podemos usar música, podemos usar videos, podemos bailar, podemos actuar, ¿sí? No es, hasta con adolescentes, ¿sí? No es sentarnos y un ida y vuelta de palabras, ¿sí? Por ahí con los adolescentes más grandes, no sé, 16, 17 años, se puede.
pero a ellos también les gusta que por ahí sea más dinámica la sesión y buscar otras estrategias. Cuando hacemos los ejercicios de relajación para los que lo necesitan, está buenísimo, a ellos les encanta esto de la música. Eh, bueno, tengo muchas experiencias con los ejercicios de relajación, después ya les contaré cuando lleguemos a ese tema, ¿no? Pero, pero esto es justamente parte de que sea una terapia lúdica, creativa, que no sea aburrida para ellos, porque si para el niño o adolescente la terapia es aburrida, los perdemos, ¿sí? Por ahí los traen obligados igual los padres, pero es como más difícil el trabajo si a ellos no les gusta lo que están haciendo. Y lo importante es nosotros también divertirnos y sentir, tenemos que ponernos del lado de ellos y pensar, si yo voy a un terapeuta que me hace hacer esto, a mí me gustaría, me sentiría cómodo, me, me divertiría, me aburriría, tendría ganas de terminar la sesión ya, ¿no? Está bueno ponerse en ese lugar y ver qué me genera a mí, porque si a mí me parece pesada la sesión y yo soy un adulto que la estoy dando, imagínense lo que puede generarle a un niño o a un adolescente. Seguimos. ¿Los trastornos con los niños y adolescentes están claramente delimitados? No. Ahora vamos a ver. Si en adultos suele ser difícil hallar pacientes con cuadros puros, por ejemplo, encontramos adultos con ansiedad más depresión. En realidad la ansiedad siempre termina generando depresión porque el no poder hacer muchas cosas, por ejemplo, no me animo a salir a la calle por miedo a un ataque de pánico, termino encerrado en mi casa, termino con una depresión, ¿sí? Trastornos límites más patologías alimentarias, por ejemplo, otra asociación, hay muchas asociaciones de cuadros, ¿no? Eh, pero bueno, en niños es todavía más compleja la situación. De los niños que padecen trastornos de ansiedad, los que presentan solo un trastorno ansioso son la minoría. De los que padecen una depresión, el 70% presenta algún trastorno de ansiedad comórbido, es decir, asociado. Por otro lado, no es posible afirmar que haya una variable única que aparezca como causa de la psicopatología. El comportamiento está multideterminado por un número de factores causales. Tenemos cuestiones biológicas, genéticas, interpersonales, ambientales, que interactúan contribuyendo al desarrollo patológico. O sea, por un lado, y esto cuando veamos lo de diagnóstico lo vamos a ver, eh, hay que, cuando uno hace el diagnóstico, ver qué es lo que le pasa al niño y ver qué es lo que más predomina, ¿sí? Si tenemos un niño eh, con indicadores de tristeza o depresión y trastornos ansiosos, tenemos que ver cuál es el que predomina más para empezar por ese y después atacar el otro, ¿sí? Atacar, ¿no? De trabajar sobre el otro. No podemos ir así como, bueno, un día hoy vamos a trabajar ansiedad y mañana depresión y después ansiedad y después, no se puede hacer eso. Tenemos que buscar cuál es el que más está influyendo en el padecimiento del niño o del adolescente, ir por ese y una vez que mejoramos esa sintomatología, ir por el otro, ¿sí? Con adultos, si quieren trabajar con adultos, es exactamente lo mismo. Y tenemos que ver de dónde viene esta cuestión, ¿sí? La ansiedad, por ejemplo, tiene mucho de componente genético. Cuando tenemos un niño ansioso, súper exigente, hay que ver en los padres si son los dos así o si por uno mínimo vamos a encontrar que ha tenido episodios ansiosos o que en la actualidad son personas ansiosas, son personas exigentes, son personas que se preocupan mucho por muchas cosas. Eh, Tenemos por una parte la cuestión biológica, digamos, de genética, y por otro lado la cuestión del ambiente, ¿no? Cuando nosotros convivimos con una persona que es muy ansiosa, el niño absorbe como una esponja todo, ¿no? Y después crece, se convierte en ese adolescente y después en un adulto. Y, y también tiene que ver con cuestiones de imitación también. Si yo veo que mi mamá no sé, se preocupa de cada vez que ve noticias donde, no sé, hay muertes, hay problemas, hay, bueno, cuestiones feas, el niño también generalmente va a empezar a preocuparse o a angustiarse o a pensar que le puede pasar algo malo, así como lo ven las noticias, porque la madre también está preocupada por la situación. Entonces, cuando trabajamos con las familias, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para también no hacer un tratamiento. O sea, si vemos que los padres necesitan un tratamiento, se los deriva a tratamiento y se les explica por qué ellos también necesitan ir a un psicólogo.
nosotros tenemos que trabajar con la parte de los padres que nos sirve para que el chico pueda modificar sus conductas, ¿sí? Generalmente cuando el chico se modifica las conductas, los padres también van modificando conductas porque aprenden junto con el hijo. Eso es lo que está bueno de la terapia cognitiva también. Otras terapias lo deben tener también, pero yo como trabajo desde esta, lo veo desde esta. Y es que los ejercicios que uno le da al paciente, por ahí los padres lo ven y empiezan como a también ellos a practicar algunas cosas, o hablar con sus hijos y decir, mira, viste, el psicólogo me dijo esto, le dice el hijo al padre, sobre todo los adolescentes, y los padres por ahí también empiezan a ver a veces las cosas de otra forma, y está buenísimo. Muchas veces los chicos cambian 50% por la terapia y 50% porque los padres también lograron hacer ese cambio, entonces los ayuda mucho más. Bien, seguimos. Llevar a cabo este tipo de tratamiento con niños y adolescentes presenta algunas limitaciones. A veces aparece escasa motivación, por eso es necesario generar un buen vínculo de empatía, eso es lo que hablábamos hace un ratito. Generalmente, sobre todo los adolescentes no quieren estar acá, entonces es bueno generar un buen vínculo desde las primeras sesiones. La capacidad, y para esto es bueno también remarcarles, yo se lo digo a los niños y a los adolescentes, a ambos, que lo que charlemos acá o lo que trabajemos entra dentro de lo que es el secreto profesional. Y les explico, porque sobre todo los adolescentes tienen dudas en eso de si les voy a contar a sus papás lo que charlamos. Y a algunos niños también me ha pasado que no me querían contar cosas porque después me terminaban admitiendo que tenían miedo que yo les cuente a sus papás lo que me habían dicho. Entonces yo siempre de entrada les aclaro que existe el secreto profesional, que yo no voy a contar cosas que ellos no quieran que se cuenten, salvo que sea algo que para ellos sea perjudicial, ¿sí? Pero perjudicial, o sea, que les esté haciendo daño o que les pueda causar un daño a otras personas. O sea, si es algo grave, algo que los padres necesitan saber, siempre les aclaro que lo voy a charlar con ellos y después vamos a charlar con los papás. Aún cuando son niños, también depende de la capacidad cognitiva de cada niño, ¿no? Pero yo se lo he dicho hasta niños de 6 años y lo han entendido perfectamente porque, bueno, podían entenderlo. Hay otros niños tal vez de 6 años que no lograrían entender esto, ¿no? De lo que es el secreto. Pero siempre les aclaro esto, de que acá lo que se cuenta es de ellos, es privado, que yo no voy a ir a contarle a los padres lo que estamos hablando, salvo que sea algo grave. De hecho, en las devoluciones, después de hacer el psicodiagnóstico, depende también de la edad del niño, y con los adolescentes lo hago siempre, entran ellos primero a la sesión, les cuento a ellos la devolución del psicodiagnóstico y después entran los papás y con los papás charlo la parte que se puede charlar y adelante de ellos para que ellos vean que no hay secretos, que no hay una cuestión de que le conté a los papás algo que ellos me habían pedido que no cuente. Hay veces que sí les tengo que pedir que salgan un ratito y que voy a hablar con los papás a solas, porque hay veces que necesito, por el vínculo entre los padres, charlar con ellos y que los hijos no estén presentes, pero les aclaro por qué es la situación. Les aclaro que necesito hablar con los papás porque son cuestiones de los papás que tenemos que charlar y que no está bueno que ellos como hijos presencien esas conversaciones porque son temas de ellos, digamos. Pero me parece que eso le da mucha claridad y a ellos les deja más tranquilo ver que uno no habla por atrás o a sus espaldas de lo que ellos hablan en sesión. Bien, segunda limitación, la capacidad de comunicación de los más pequeños a veces es limitada, por eso tenemos que ver qué tipo de actividades llevamos a cabo y de forma más verbal que escrita, ¿sí? Esto con los niños pequeños es casi fundamental, no podemos completar este libro lo tienen que completar ellos, escribiendo. Obviamente, con un niño de 5 o 6 años, por ahí 7, depende, ¿no? La situación, ellos nos contestan y nosotros completamos el libro, ¿sí? Con los más grandecitos, los que pueden escribir bien, lo completan ellos. Y muchas otras actividades que por ahí son de escribir, las hacemos oralmente.
Otra limitación es el desarrollo intelectual, el cual es determinante para la selección de intervenciones que se realizarán. Para este último punto es necesario tener en cuenta los estadios evolutivos delimitados por Piaget e Inelder. No me sale bien ese apellido. Bien.